Evangelio de hoy, martes 13 de septiembre 2016. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo. Así es también Cristo. Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo. Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro, y Dios os ha distribuido en la iglesia. En el primer puesto los apóstoles, en el segundo los profetas, en el tercero los maestros. Después vienen los milagros, luego el don de curar, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas, el don de interpretarlas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos maestros? ¿O todos hacen milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos lenguas o todos las interpretan? Ambicionad los carismas mejores. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Somos un pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor, tierra eterna. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Somos un pueblo y ovejas de su rebaño. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por las puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciones en su nombre. Somos un pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno y su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Somos un pueblo y ovejas de su rebaño. Lectura del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo iba Jesús, camino de una ciudad llamada Naín, e iban con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la entrada de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla, el Señor le dio lástima y le dijo: «No llores». Se acercó al ataúd, lo tocó, los que lo llevaban se pararon y dijo: «Muchacho, a ti te lo digo, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Todos sobrecogidos daban gloria a Dios, diciendo: «Un gran profeta ha surgido entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo». La noticia del hecho se divulgó por toda la comarca y por Judea entera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas de Oraciones en Video, después de tratar el problema del desorden en las asambleas, San Pablo invita a valorar el don con el que Dios ha bendecido a cada uno de los miembros de la comunidad y a darse cuenta de que todos, sea cual sea el don que tengan, forman parte del mismo cuerpo de Cristo. Y es que en la medida que cada uno de sus miembros pone al servicio de los demás el carisma y el don que Dios les ha dado, el funcionamiento es más armónico y perfecto. El problema está en que, por un lado, no todos se han dado cuenta de los dones que tienen, y por el otro, que aún sabiéndolo, no quieren ponerlo al servicio de los demás. Esto hace que no crezcamos, que el cuerpo se atrofie, y esto es aplicable en todos lados, en nuestros centros de trabajo, en las escuelas, en nuestras mismas casas.
en los centros en donde nos reunamos. No solo en estos lados, también es la estructura del pueblo de Dios. Y es necesario que pongamos al servicio de los demás lo que Dios nos ha regalado. Todos somos distintos, precisamente para que esta diferencia sea lo que ayude y complemente a los demás. Descubramos nuestros dones, queridos hermanos. Rompamos nuestro egoísmo y pongámoslo al servicio de los demás. Ya hemos hablado en evangelios anteriores de estos dones. Muchos de estos dones solo se manifiestan ante una determinada situación. Pablo nos ha dicho muy claramente en una de sus epístolas que hay un don que debemos procurar tener todos. El don de hablar con entendimiento la palabra de Dios. Esto para que nosotros podamos enseñar a otros. Tenemos el don del amor, el don de la fe, el don del servicio, el don de la enseñanza, el don de la libertad, el don de la misericordia y de la alegría. Y con todos esos dones, el mayor es el amor. Desarrollemos este don, estos dones, o un don en particular, y pongámoslo al servicio de nuestros hermanos. Hoy practicaré con mayor ahínco aquello en que soy especialmente bueno, debido a los dones que Dios ha puesto en mí, en la confianza de que yo los utilizaré para el beneficio común. En el Evangelio de hoy, una de las actitudes que más le gusta destacar a Lucas es la misericordia de Jesús. Quizá porque él viene de una cultura pagana, en donde los dioses son crueles. Lucas nos presenta en cada oportunidad la ternura y la compasión del Padre. Nuestro Dios es el Dios de la misericordia. Es el Dios que se conmueve ante nuestras miserias y penalidades. Por ello, es el Dios de los pobres, de los necesitados, de los miserables. En medio de nuestro mundo tecnificado en donde la mayoría de nosotros somos un número, qué importante es rehumanizarnos y tener la capacidad de ver que muy posiblemente a nuestro alrededor hay alguien que necesita ayuda, que necesita nuestra compasión. Seamos como el Padre, pues Lucas en este evangelio trata de decirnos que la misericordia de Dios es infinita. Debemos tener misericordia, cercanía con los más pobres, empatía, acogida, acompañar y trabajar para que desaparezcan las desigualdades, el dolor, la injusticia y todo lo que oprima al ser humano. Como comunidad, queridos hermanos, debemos tener presente las palabras de Jesús. A ti te lo digo, ten fe, levántate, levántate. Tenemos que levantarnos y poner la esperanza en los lugares donde vive la desesperanza y el amor donde hay desamor. La intención de este evangelio no es suscitar añoranzas, sino de ayudar a experimentar mejor la presencia viva en medio de nosotros. Él está hoy con nosotros y ante los problemas y el sufrimiento que nos azota, nos dice: te lo ordeno, levántate. Nosotros también, como el hijo de la viuda de Naín, podemos escuchar la voz de Cristo que nos invita a levantarnos de donde nos encontramos. Quizás seamos ciegos, sordos, lisiados, pareceremos muertos, pero la gracia de Jesús tiene el poder de resucitarnos. Si nosotros le dejamos, si permitimos que su voz penetre en nosotros, si lo seguimos sinceramente, Él hace milagros con la persona que se le presta y que es dócil. Si el corazón se deja tocar por Cristo, entonces su gracia se convierte en una fuerza transformante que sana y restablece lo que estaba enfermo. Hoy dejaré que Cristo transforme algo de mi persona, que todavía no sea del todo semejante a Él.